La reforma judicial fue una de las propuestas hechas por el Poder Ejecutivo Nacional hace un año. Está justamente como noticia todos los días. Tenemos un ya designado flamante ministro de Justicia de la Nación. Y claro, Néstor, seguimos todos los días hablando de distintas temáticas con declaraciones del designado Martín Soria. Por eso nuestro invitado del día de hoy, a quien ya mismo estamos saludando, se trata de Andrés Harfuch. Él pertenece al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Jurídicas. Andrés, gracias por visitarnos en Televisión Pública. Buen día, ¿qué tal? Gracias. A ver, podemos hacer una primera apreciación sobre lo que implica la designación de Soria como ministro de Justicia en este contexto general que se da aquí en la Argentina. Todos estamos de acuerdo en que nuestra justicia federal necesita un profundísimo cambio. Y nosotros, como nuestro instituto, el INESIP, ya hemos tenido una voz pública en relación a los cambios más importantes que se necesitan, que a veces no son los que discurren en el discurso político, que son la inmediata aplicación del Código Procesal Penal, que ya está desde el año 2014 y que no termina de entrar en funciones. ¿Por qué? Porque es una resistencia cultural, es muy grande. Esto es a veces difícil para los televidentes que estamos por ahí enfrascados en la lucha política y nos olvidamos que nosotros toda nuestra vida hicimos un sistema escrito. Para nosotros la justicia es un sinónimo de entrar a un juzgado y ver toneladas de expedientes. Cuando uno va a otro país, por ejemplo, o a otra cultura occidental, entra a un tribunal y lo único que hay es audiencias públicas llenas de gente, donde todo se dirime hablando. Donde todo, hasta la prensa, donde todo tiene mucha más transparencia, más publicidad. Cambiar de un sistema escrito a un sistema oral es enormemente difícil. Agiliza las causas. Absolutamente. Entonces las causas no terminan nunca, los juicios duran 3 años, si es que se hacen. Entonces es un sistema y donde pareciera ser que nadie quiere salir de ahí. Entonces, ahora, ¿nos tenemos que ir a Estados Unidos para ver eso? No, tenemos muchas provincias argentinas que ya hace rato han hecho ese cambio y hasta sus juicios y sus audiencias importantes hasta se transmiten por las redes sociales, por televisión, etc. Entonces, ahora para los televidentes, ¿qué es el sistema acusatorio? Significa que un juez no puede investigar. Tiene que investigar un fiscal. No es posible ya que un juez sea el investigador. Entonces, y este es un sistema que está haciendo un daño muy grande a la democracia. Ya tenemos la herramienta, tenemos el código, tenemos la ley de Ministerio Fiscal, pero no se terminan de aplicar. Y en el interín se proponen otro tipo de reformas que no van al meollo del problema. El meollo del problema es este. Y esto es lo más importante. Ahora, reitero, a muchas provincias del país ya lo están haciendo hace rato. Creo yo que la designación del ministro, que está, creo yo, convencido de estos cambios, puede ayudar a que este proceso se acelere de una buena vez. Ahora, doctor, el tema de transformar el sistema para que investiguen los fiscales, ¿no significa correr el foco de quién tiene el poder? Hasta ahora los que tienen el poder son los jueces y lo utilizan y lo manipulan y muchas veces lo malusan. De esa manera, ponerlo en cabeza de los fiscales es que en lugar de que esa manipulación la hagan los jueces, que a partir de ahora la hagan los fiscales. Es cambiar el collar pero con el mismo perro. Si estamos en el sistema actual, sí, porque ahí estaríamos hablando ya de personas. Y nosotros lo que estamos proponiendo es un cambio del sistema, independientemente de las personas, porque también hay buenos jueces, hay buenos fiscales, muchísimos. Sí, claro. Pero ¿por qué decir que investigue el fiscal tal? No, investigue el Ministerio Público Fiscal. Y para eso se necesita... El Ministerio Público Fiscal es una persona, es decir, debe hacerse una persona. Exactamente. Por supuesto también, respondiendo a tu pregunta, no es posible que no tengamos procuradores en este país. No es posible. Aquí la oposición y el oficialismo se tienen que poner de acuerdo. No es posible que un país como Argentina no tenga un jefe que diseñe la política criminal y que ponga en marcha la ley del Ministerio Público que requiere, primero, que se designen fiscales jefes, se redistribuya a los distritos judiciales, se establezcan equipos de investigación. Y normalmente, qué sé yo, en otros países cuando hay una persona que está acusada a veces por un delito grave, no está acusando el fiscal fulano, sutano o mengano, sino hay un equipo de fiscales que está haciendo eso. El cambio va a ser inmediato. Ahora, ¿alcanza con esto para evitar esta contaminación casi permanente en los últimos 20 años del poder político respecto del sistema judicial? Esta independencia de poderes que a la luz de los hechos no ha sido tal. Y yo creo que en gran parte sí. Igualmente, por ahí lo que está diciendo es algo que ya es es un signo de las democracias en otros países. Es decir,
el Poder Judicial se ha convertido en un escenario más de la lucha política. No era así hasta hace mucho tiempo. Pero desde ahora, no solo en Argentina, sino en otros países. ¿Cuáles, por ejemplo? Estados Unidos. Ajá. La Corte Suprema tuvo que definir si había fraude electoral en la época de Bush o Al Gore, etcétera. Y uno ve eso y dice, ¿cuándo ha pasado algo así? Etcétera. Entonces, hay que tenerle miedo a esto. Bueno, Alberto Binder, que es nuestro director, dice que esto más que un problema es una encrucijada, es un cambio de época, pero para esto tenemos todas las herramientas legales para hacerlo, pero por alguna razón no las aplicamos. Doctor, en este entrecruzamiento que usted hacía referencia por la pregunta que le hacía Néstor, en las últimas horas el designado ministro Soria dijo que va a pedir una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de lo que desde hace unos años parece un enfrentamiento, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para conocerse. ¿Cómo analiza usted justamente el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país? Es la primera que necesita cambios enormes. ¿De qué tipo? Primero, una Corte, nosotros hemos copiado por nuestra Constitución abreva en la Constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una Corte de 9 miembros para cientos de millones de personas en una sociedad 30.000 veces más litigiosa que la nuestra. Y funciona, con 90 causas por año. Pero causas muy importantes, decididas en audiencias públicas, con 9 jueces que deliberan entre ellos y no le delegan escritos a sus relatores. Nuestra Corte falla 5.000 causas por año, porque ella misma ha decidido darse ese tipo, hace ya muchos años. Ni siquiera hablo de esta Corte, hablo de la Corte en general. Eso no puede ser. Entonces, ¿para qué tenemos nuestras Cortes Supremas de Justicia en las provincias, que son el verdadero filtro de ese cúmulo de casos? Esto tiene que ver con lo que usted señalaba también, el tema de la posibilidad de tener un poder político en el marco del Poder Judicial. Pero claro, y además también hemos escuchado, por ejemplo, voces que dicen, no, tiene que haber un mandato de los jueces. Los jueces ya tienen mandato. En la Corte Suprema de Justicia, a los 75 años hay que irse. Hemos tenido ya 2 casos. Es la propia Corte la que borró con el codo lo que escribió con la mano. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, el doctor Zaffaroni cumplió 75 años y se fue. Entonces, y otros jueces no. Entonces, sí, estas son cosas de que tenemos las leyes, pero no las cumplimos. Y por supuesto que creo yo que la Corte, que ha tenido épocas muy importantes de mucho prestigio en la Argentina, debe reconstruir su prestigio con muy buenos juristas, independientes, aun cuando se pongan de acuerdo oficialismo y oposición, pero además dándose un funcionamiento nuevo. No puede estar la Corte llena de 5.000 causas donde ni siquiera saben lo que firma. Entonces, tiene que tener una Corte previsible que tenga unos 100 casos por año, donde las Cortes de las provincias locales sean el verdadero filtro de la arbitrariedad y dedicarse a las grandes causas constitucionales, civiles, penales, comerciales, laborales o administrativas. Usted es vicepresidente de la institución que propugna el juicio por jurados en Argentina, algo que está contemplado desde hace más de 150 años. ¿Qué puede mejorar el juicio por jurados? La pregunta es ¿qué mejora el juicio por jurados? Porque ya tenemos más de 500 juicios por jurados hechos en el país y los cambios son enormes, son muy grandes en términos de transparencia, de publicidad. Para ponerles un caso, yo todavía no puedo concebir que tengamos juicios que duren 2 o 3 años. Juicios públicos. Vamos a un caso, el caso Chocobar. Empezó y todavía nadie sabe ni cuándo está, cómo está, si terminó. Un juicio, si se hubiese hecho por jurado, hubiera durado 4 días. Pero 4 días y además con forma donde la prensa podría haber accedido a las audiencias, ver todo. La prensa en ese contexto es un factor de poder, porque esos 12 jurados populares llegan al juicio, habiendo leído los diarios, escuchando las radios, de un juicio que se hace antes mediáticamente que jurídicamente. Bueno, el juez también. Entonces, ¿pero qué pasa? Pero a diferencia en el jurado, no es que pensamos que están los 12. Antes de un juicio se llaman a casi 50 jurados para hacerles las preguntas exactamente que vos has dicho. Y una persona que ha estado expuesta o ya tiene una opinión formada es sacada de ahí. Entonces, los que terminan ahí son 12 personas, por lo general, lo más imparciales posibles e independientes frente al caso, porque no pertenecen a ningún poder. Ahora, lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, con el jurado, es muy grande. Es decir, cuando ya es el propio pueblo soberano el que toma la decisión en casos gravísimos, entonces eso va generando las bases para que nuestra justicia se transforme en algo abierto, transparente, donde las pruebas ya no están en expedientes escritos secretos que nadie conoce, sino que se siente el testigo, se siente el perito y dice todo delante de la gente común.
Por ejemplo, la senadora Anabel Fernández Sagasti ha presentado un proyecto magnífico de juicio por jurado hace pocos días. Tiene muchas chances de convertirse en ley. Y yo creo que es una más de las medidas correctas que hay que tomar. Doctor, por último, concretamente, se habla de justicia con perspectiva de género. ¿El juicio por jurado podría revertir esta situación? Bueno, lo plantean como uno de los grandes desafíos, habiendo y teniendo en cuenta, por ejemplo, declaraciones que en las últimas horas a través de redes sociales hizo un juez de casación como el doctor Gemignani. El jurado en Argentina tiene por ley 6 mujeres y 6 varones. Es el único tribunal judicial constitucional que tiene igualdad de género en el país, en un poder judicial dominado por varones. Entonces, claro que esto es muy poderoso tener, asistir a un juicio por jurado y ver que por ley está garantizada ya la igualdad de género. Esto como paso es muy importante. Y imaginemos nuestro poder judicial donde tengamos todo dividido exactamente mitades, 6 mujeres, 6 varones. Sería el ideal. Y sin embargo, es difícil, no solo en Argentina, sino en otros países. Ahora, yo creo que desde este punto de vista puede ayudar un montón. Doctor Harchuf, gracias por habernos Muy acompañado amable, en esta muchas mañana. gracias. Gracias.